Cuarto Congreso Colombiano e Internacional Virtual de Educación Física, Recreación, Deporte y Actividad Física. Muchísimas gracias, muy amables. Al presidente Abelardo, un saludo especial, mi gratitud, mi aplauso para Arcoprev por este liderazgo, por aprovechar este tiempo tan complejo, no solo para la educación física, sino para la educación y para el ser humano, en que podemos aprender o retroceder. La disrupción es nuestro primer desafío y la incertidumbre es el escenario en el cual nos movemos. Total que muchísimas gracias y yo voy a compartirles un tema que, aunque tiene que ver con la experiencia de Colombia, está muy ligado a un tema de América Latina, por cuanto el experimento de tener ministerios del deporte no solo se ha hecho en Colombia, sino en varios países de la región. Algunos han retrocedido dolorosamente, como el caso de Ecuador y Brasil. Otros mantienen un enredo impresionante, como en el caso de Chile. Pero creo que vale la pena preguntarnos sobre esos desafíos de tener o no un ministerio del deporte. Si me permiten, comparto la pantalla. En este tema. Bueno, lo primero que tendría yo que decir es que una felicitación enorme a los profesores de educación física. Yo no encuentro una profesión más versátil, más dinámica que esta profesión, que ha logrado en muy pocos años, en menos de un siglo, tener unas relaciones muy fuertes en la investigación, en el trabajo, en la reflexión, no solo en el campo de la educación, del desarrollo humano, de la reivindicación de lo humano, sino que se ha aproximado a muchos otros campos muy cercanos, como la recreación, como el tema del tiempo libre, el mismo deporte, y obviamente frente a sectores mucho más complejos como la salud, el tiempo libre, el deporte, la actividad física, el medio ambiente, la cultura. Bueno, lo que quiero decir es que es una profesión muy versátil. Sus profesionales han inspirado muchos de los procesos. Creo que la conferencia anterior ilustraba mucho de eso, pero también tendríamos que decir que si bien ha inspirado muchos procesos, nos encontramos en un momento muy difícil. La mayoría de procesos que han avanzado extraescolarmente han privilegiado enormemente el deporte competitivo y de altos logros en detrimento de todo lo demás. El deporte de altos logros siendo muy importante porque cumple funciones económicas, de soberanía nacional, de motivación, de sentido de pertenencia, más allá del tema de detectar y apoyar a nuestros talentos, y que hay que seguirlo haciendo sin ninguna duda, pero no es el único sector, porque muchos de nuestros países han logrado que el deporte y la recreación, así como la educación, sean derechos fundamentales. Y entonces cuando uno dice, mire, todo lo que hablamos de los equipos deportivos, del deporte de alto rendimiento, de la comunicación, del mercadeo, pues yo tengo que decirles que en América Latina practican deporte de alto rendimiento o pertenecen a ese campo del deporte federado o del deporte asociado o del deporte de altos logros, el 0.3% de la población. Y por eso muchos reclamamos que debemos tener políticas de excepción para apoyar esos procesos, pero no en detrimento del 99.7% del resto de la población, que es realmente lo que nos preocupa a la mayoría sobre este tema. Entonces, ¿para qué tener un ministerio del deporte? ¿Cuál es el enorme desafío? Repito, para la educación física, porque ha permeado, y yo creo que el nombre es correcto de este congreso, de este cuarto congreso, de ocuparse. La educación física ha sido tan versátil de adaptarse al cambio, de superar el cambio, porque la educación física no estaba ligada a la recreación y lo logró hacer bien, no estaba tan ligada al deporte. Ahí yo tengo mis reservas de si lo ha hecho bien en la escuela, fuera de la escuela lo ha hecho bien, pero dentro de la escuela creo que tenemos muchas diferencias, porque el deporte en la escuela ha llevado a lo que yo denominé hace muchos años la eutanasia deportiva, y es que profesores de educación física se conviertan en entrenadores sin serlo y trabajen únicamente con los talentos
y a los demás los dediquen a hacer barra, es decir, les declaren eutanasia deportiva. Y ese es un tema que creo que es importante revisar en estos espacios. Bueno, yo tengo solo dos aspectos para que miremos este tema de los desafíos para un Ministerio del Deporte en Colombia, en Venezuela, en México, en los países de Latinoamérica. Podría decir que en Iberoamérica, pero en España y en Portugal, tengo que decirlo también, el deporte no es considerado como un derecho, no hay sistemas nacionales de gestión, obedece a modelos distintos. Así muchos vivan entusiasmados de traernos literatura española y portuguesa, sin hacer el transfer, sin hacer la revisión de que son modelos muy distintos. Y claro, eso genera unas contradicciones enormes y una seducción enorme también por aquello que de pronto no sería lo más indicado. Nosotros en el contexto, obviamente, de un Ministerio del Deporte tenemos que reconocer que ha habido una historia en este tema. De alguna manera es una conquista social el hecho de que haya en la estructura del Estado entidades responsables o de la promoción y el fomento del deporte en aquellos países donde no se considera un derecho, como el caso de Argentina o como el caso de España, o instituciones responsables de garantizar, de restituir ese derecho, como en todos aquellos países donde constitucionalmente se reconoce al deporte y la recreación como derechos y simultáneamente la educación y la salud, como en el caso de Colombia, se reconocen no solo como derechos fundamentales, sino como derechos interconectados. Es muy importante que para el público colombiano y para los estudiosos de América Latina pudiéramos revisar una sentencia de nuestra Corte Constitucional C-221 del año 2011, donde se establece, siguiendo estándares internacionales, que todo aquello que se vuelva obligatorio para salud en términos de estándares de derechos afecta a la educación, es decir, beneficia a la educación, a la política educativa y a la política del deporte. Y viceversa, todas aquellas políticas que avancen en materia de derecho a la educación, se le reconoce simultáneamente para la salud y para el deporte igual. O sea que hay una relación muy fuerte, ya prevista mucho antes, digamos, de todos estos conflictos en los que estamos. Esto lleva a que no solo el deporte haga parte como institución, el deporte y la recreación, a una función del Estado, sino a que esté en la estructura del mismo Estado. En el caso de muchos países nuestros, el deporte tiene que ver, en el caso de Colombia, el deporte como la educación, como la salud en general, están subordinados a un concepto del Estado social de derecho. Es decir, están subordinados a lo que nuestra Constitución dice en el artículo 366, y es que la función del Estado es contribuir al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida. Vi en algunas exposiciones que también hablaban del buen vivir, el modelo que el presidente Correa quiso impulsar en el Ecuador y que fue asumido por algunos de los países bolivarianos para sustituir al concepto de calidad de vida. En el caso de Ecuador nos llevaron a la Constitución. Sería interesante revisarlo porque si bien es un concepto muy atractivo, no hay estándares internacionales en Naciones Unidas, en la CEPAL o en otros organismos con los cuales los países conversan, donde esa categoría exista todavía. Entonces sigue siendo más, digamos, una aspiración de carácter pedagógico, de carácter ideológico, pero todavía, digamos, nos falta mucho poderle dar ese sentido. Quizás la tendencia internacional corre más hacia el tema de la felicidad y el concepto de la felicidad que hacia el concepto del buen vivir, aunque, repito, hay una relación sinérgica entre esos conceptos. Y como resultado de todo ese proceso, llevamos a plantear el tema del derecho al deporte, que como muchos de ustedes saben, está inspirado en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que hizo un reconocimiento al tiempo libre y todo aquello que afectara el tiempo libre, la cultura, la recreación, el deporte, etc. Y obviamente los trabajadores, los promotores, los defensores de ese derecho, yo diría que fueron casi únicamente profesores de educación física. Con el tiempo, obviamente,
han ingresado otras profesiones, pero el papel de la escuela ha sido vital, el del maestro de educación física ha sido estratégico para todo eso, y yo creo que estamos en mora en ARCOPREF y en otros organismos de poder documentar ese papel estratégico de la educación física respecto del desarrollo en general, o sea, de cómo trascendió el aula escolar, de cómo trascendió las fronteras de la escuela y pudo aportar, digamos, a otros elementos que hoy hacen parte de la discusión sobre la vida misma y sobre el desarrollo. Y entonces surgen dos preguntas de allí. ¿Por qué un ministerio? O sea, ¿por qué necesitamos un ministerio del deporte? Si de alguna manera lo estábamos haciendo. Y algunos no ven el cambio en ese ministerio en sus países. Incluso en algunos países como en Ecuador, donde tuve oportunidad de participar invitado por el presidente Correa para evaluar la experiencia del ministerio en ese momento que se creaba, con un gran impulso, pero hay que entender que el Ecuador es un país, no es un país federal. Ecuador no tenía un sistema nacional del deporte. En Ecuador el deporte no es gasto público social. Bueno, una serie de restricciones que lamentablemente llevaron más bien a liquidar al ministerio, entre otras cosas, y esto hay que estudiarlo muy bien en Colombia, porque se asoció únicamente con un gobierno. O sea, porque estos gobiernos, como en el caso de Brasil, no fueron capaces de trascender lo político, lo convirtieron en una estrategia de propaganda de ese gobierno en ese momento, y en el cambio de gobierno, eso sonaba muy mal porque eso era del gobierno anterior, y entonces había que más bien liquidar el ministerio, como se hizo en Brasil y en Ecuador, repito, en estos dos casos. Bueno, entonces miremos un poco que en el caso de Colombia, aunque ha habido una discusión, repito, mucho más antigua, desde la misma creación de nuestro instituto dedicado al deporte, la recreación y la educación física, y por eso se adscribió esa institución en 1968 al Ministerio de Educación, es porque la fuente de vida de eso que llamábamos sector del deporte y la recreación, en ese nuevo modelo, distinto al del año 57, donde el deporte y la recreación tenía que ver con los trabajadores, y luego con las declaraciones de la OIT y el tema del bienestar, en el 68 lo ligamos fundamentalmente al tema de la educación, y de ahí donde surge, digamos, nuestra primera institucionalidad, que empezó a encontrar dificultades, no tantas como hasta que el gobierno decide en Colombia en el año 2002 pasarlo del Ministerio de Educación a este instituto al Ministerio de Cultura, y ahí sí fue la de Troya porque pues no se sabía de quién se dependía, y si bien la cultura desde el punto de vista conceptual y el deporte y la recreación fue una discusión muy importante en los años 60, o sea, hace 60 años, ya para el año 2002 ese era un tema que fiscalmente y conceptualmente era muy complicado. Entonces se volvió a insistir. El Plan Decenal del Deporte que se elaboró en Colombia, el primero y único que se ha hecho hasta ahora para el sector, o sea, para el sector, no para la institución, sino para el sector, planteó la necesidad de lograr una autonomía administrativa. Es decir, que el sector no dependiera de otro ministerio, porque depender de otro, pues, implicaba hacer consultas. No es la bobada esa que dicen que es que el ministro tenga asiento en el Consejo de Ministros. Eso, hombre, uno puede tener influencia sin estar sentado en el Consejo de Ministros, o uno puede estar sentado en el Consejo de Ministros y no servir para nada, ¿no? Entonces ese no es un punto, digamos, seguramente será más de carácter coloquial o de vanidad de los funcionarios, pero no tiene un valor en el sentido estricto. Sí tiene un valor en cuanto a que tiene iniciativas. La Constitución le da a nuestros ministerios una función, pero, bueno, digámoslo dos. Primero, ser responsables de formular la política pública. Ese es el papel de un ministerio. Y segundo, que dejan de ser ejecutores. No ejecutan, porque la ejecución la hacen los departamentos, distritos y municipios, o como en el caso social, los sistemas de gestión pública, el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Educación o el Sistema Nacional del Deporte. O sea, no es una entidad ejecutora. Seguramente el compañero Abelardo y muchos de ustedes recordarán una evaluación que hicimos para el gobierno en el año 2005 en Colombia, donde le propusimos al gobierno más bien liquidar Coldeportes, que se había convertido en una entidad para esa época dedicada únicamente a los temas de infraestructura,
y a organizar eventos. Y para eso no necesitamos ni siquiera un instituto, pues menos un ministerio. Y a raíz de ahí fue que se creó el plan decenal, se formuló y entonces buscábamos eso. Y lo segundo es que en Colombia se hizo una reforma constitucional en el año 2000 que declaró al deporte y la recreación parte del gasto público social. Acto legislativo número 2, agosto 18, año 2000. Y eso significaba que el sector tenga autonomía fiscal, o sea, que tenga un rubro en la ley de presupuesto. Eso, aunque fue una reforma constitucional, miren ustedes lo curioso, no se ha logrado, entre otras cosas, y no es una justificación, es una explicación, porque la ley de presupuesto fue anterior a esa reforma constitucional y no ha habido desde aquellos años, desde el año 2000, ningún director de instituto, y esperamos que sí haya ministro, que pueda reivindicar el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la Constitución. Esto significaría aumentar los recursos considerablemente en materia, o para el sector, digamos, para el sistema, no para el ministerio, no, para el Sistema Nacional del Deporte. Y quizás por eso es que no le han parado bolas, porque no son plata para Coldeportes en su momento. Yo no me podría traer al ministerio porque es muy joven para hacer esa evaluación, porque son recursos para el Sistema Nacional del Deporte. Entonces, esas fueron metas todavía, la creación del ministerio, una meta del Plan Decenal del Deporte, pero no cualquier ministerio, y ahí tenemos diferencias realmente en el proyecto de ley, pero que son subsanables y esperamos que sean subsanables con los años. ¿Para qué un ministerio? O sea, ¿por qué hacer un ministerio? Porque para garantizar el derecho al deporte y la recreación y la actividad física, pues se requiere una mayor autonomía en la estructura del Estado, ya lo dije. Entonces, digamos, es para ese derecho. Ha dicho la Corte Constitucional en Colombia, pero en varios países ha dicho lo mismo, que la manera de garantizar los derechos es mediante las políticas públicas, o sea, la existencia de políticas públicas. Claro, porque es que un derecho social no se garantiza inmediatamente, o sea, no es una galleta o una bolsa de leche, es en el tiempo a futuro. Y por eso deben construirse políticas públicas, pero no del gobierno, no, de la sociedad, del sector, de la comunidad, con participación ciudadana, con participación de los actores. Entonces, a eso creamos un ministerio. Artículo 208 de la Constitución. Es para la política pública, no para que haga otras cosas, es para la política pública. Obviamente, en el caso colombiano, tenemos una estrategia copiada de la literatura francesa, y es cómo acercar el Estado Nacional al ciudadano. Y lo acercamos mediante una estrategia de descentralización llamado Sistema Nacional del Deporte. Si ustedes recordarán, los profesores sabrán que la ley de educación no es la ley de educación, es la ley que crea el Sistema Nacional de Educación. La ley de salud tampoco es la ley de salud, es la ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social en salud. La ley del deporte no es la ley del deporte, es la ley que crea el Sistema Nacional del Deporte. La ley 397 de cultura no es la ley de cultura, es la ley que crea el Sistema Nacional de Cultura, y así 27 sistemas. ¿Quiénes conforman ese sistema? Por sustracción de materia, a no ser que la ley diga una cosa distinta, los que conforman ese sistema son los departamentos, distritos y municipios, en el caso colombiano, el nivel subnacional en lo público, y todos aquellos actores privados que cumplan funciones públicas, porque no son funciones privadas, son actores privados que cumplen funciones públicas. Eso es importante llamar la atención. Entonces, un ministerio puede liderarlo de mejor manera, porque no tiene que pedirle permiso a otros ministerios. Entonces, eso de estar más arriba en la estructura del Estado le da a un ministerio, digamos, unas herramientas mayores para el tema de formular la política pública. Y en el caso colombiano, yo tendría aquí que hacer un paréntesis, porque la pandemia, y me estoy adelantando un tema que toco más adelante, la pandemia ha vuelto a poner sobre la agenda pública el tema de la educación física. Ustedes recordarán que en el Sistema Nacional del Deporte está el deporte, la recreación, la actividad física. Bueno, el tiempo libre, que realmente no es nada allí en ese sistema, eso es pura mentira. Pero yo hice un análisis hace unos 4 meses, no sé si algunos de ustedes lo leyeron, para las Naciones Unidas, a raíz del primer confinamiento que hubo por la pandemia, y los papás y las mamás en sus casas no tenían ni idea qué hacer con los niños, pero los niños sí tenían qué hacer con los papás.
O sea, los niños son los que pusieron a los papás a trabajar y a jugar y a hacer actividades. Y entonces eso habla muy bien de los profesores de educación física, porque eso no lo aprendieron con el profesor de matemáticas, eso lo aprendieron con el profesor de educación física. Entonces, mucha de la resistencia en esa etapa de confinamiento, del sedentarismo, del aburrimiento, del estrés, pudo ser compensado. Bueno, primero, obviamente, las familias donde hay padres profesores, pero en muchos hogares fueron los niños, o en el sector rural que no estuvieron, digamos, confinados como en las grandes ciudades. Entonces, allí yo hice un reconocimiento expreso y hoy en día estas discusiones las venimos teniendo en varios organismos internacionales porque ustedes saben que el proceso de la pandemia pues va a ser endémico, o sea, van a ser varios años. Yo también escribí un trabajo sobre eso en el mes de febrero, que nos preparáramos para una etapa de pospandemia a partir del año 2024. A muchos les dio risa, ¿no? Y yo creo que cada vez van entendiendo que se requiere sí de una transformación, o sea, que el tema es en serio, que tenemos que transformarnos, o sea, algunos hablan de la palabra reinventarse, pero no me gusta esa palabra, porque creo que es más un tema de aprendizaje, de crecimiento personal y de acelerar muchos cambios que se iban a dar en 10 o 20 años y que los vamos a tener en un año o en 2 años muy rápidos, como este tema de la virtualidad, que está dejando mucha gente por fuera también como un fenómeno de exclusión bárbaro, como lo ha sido el deporte, ¿no? Fenómenos de exclusión muy complicados en ese terreno. Entonces creo que allí tenemos un desafío importante en Colombia, tenemos una amplia jurisprudencia sobre el tema, porque el deporte y la recreación en la Constitución fueron declarados derechos sociales, pero la Corte Constitucional los elevó a derechos fundamentales. Primero, en una sentencia del año 2020, del año 95, por cuanto la relación entre el deporte, la recreación, la educación física, habla la sentencia, tiene que ver con el desarrollo de los niños. Con el desarrollo y con el desarrollo a la libre personalidad también. Entonces, eso lo convirtió siendo el derecho de los niños en nuestro ordenamiento automáticamente. La sentencia, el deporte, la recreación y la educación física para esos años se consideran. Ya luego han venido otros activos. A mí me preocupa cuando la gente solo mira la ley para exponer temas, que mire que los clubes deportivos, que mire que la escuela. No, yo los invito a que tenemos interpretativo de la Constitución y de muchas normas para poder defender esas conquistas sociales, para poder defender esos derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al deporte, repito, y entonces por eso cito aquí algunas de esos temas. Bueno, y termino este contexto diciendo que obviamente estamos hablando de formular una política pública, por eso necesitamos un ministerio, descentralizar a través de los organismos del sistema y una coordinación suprainstitucional. O sea, suponemos que la intrainstitucional ya la hicimos. Bueno, en el caso de Colombia no hemos empezado, porque eso tiene que ver con una identificación de los actores primero. Por eso me parece muy atractivo esta declaración que estamos mirando para el final de este evento, de apoyarnos en el Ministerio de Educación, porque más allá de la discusión del modelo de educación, ese ministerio reconoce al Sistema Nacional de Educación. O sea, puede que tengamos diferencias, pero reconoce al sistema. En el deporte todavía tenemos dificultades de que ese ministerio reconozca al sistema. Incluso algunos funcionarios creen que el Sistema Nacional del Deporte es el Comité Olímpico, el Paralímpico, las federaciones, las ligas y los clubes. O sea, el 0.3% de la población. No, pues... O sea, ¿dónde estudiaron? No tengo ni la menor idea, pero lejos, digamos, de corresponder a la realidad. Los desafíos del ministerio, termino con esto. Bueno, yo creo que hay una oportunidad inmensa. La pandemia tiene que obligarnos a replantear temas. Nosotros en Colombia, en particular, pues tenemos la enorme fortuna de que el ministerio se encontró con la pandemia,
ha tenido que hacer muchas cosas como tenemos que hacerlas todos para enfrentar esa pandemia, para resolver temas que seguramente tendremos que evaluar más adelante qué tan bien o tan mal se hicieron. Pero eso nos dio un tiempo de espera para diseñar el ministerio. Hoy no tenemos ministerio todavía, tenemos un aviso que dice que es ministerio, pero sigue siendo una entidad, el mismo Coldeportes, ¿no? Que organiza programas, que organiza juegos, que está preocupada de la infraestructura deportiva, para los altos logros cuando la pandemia nos dice que es más importante el espacio público. Bueno, entonces digamos que todavía nos toca pensar seguramente en el siguiente gobierno y en la próxima campaña presidencial tendremos oportunidad de, junto con Arcofred y las organizaciones y muchos, de mirar cuál es el ministerio que queremos y para qué lo queremos. Y obviamente Colombia ha hecho un compromiso como nación y el actual gobierno nacional también se ha comprometido suscribiendo los objetivos de desarrollo sostenible y alcanzarlos. Y eso no es un trabajo de decir que, oiga, esto que yo hago le pega a tal tema. No, 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 eso es un ejercicio más complejo. Ese es un ejercicio muy complejo, no es tan artesanal ni tan simple como algunos lo han planteado. De que entonces, si yo hago esta actividad, si yo dicto clase, eso tiene que ver con el ODS 4, que es el derecho a la educación. No, no tiene nada que ver con eso. Entre otras cosas, el derecho a la educación en los ODS depende muchísimo de la protección del profesor y de los directivos de los centros educativos, que es el gran cambio con los ODM. Y obviamente cambió la visión del desarrollo. Ustedes recordarán también, este es un tema para que estudiemos más adelante, porque antes, cuando defendíamos el tema de la educación física o de la educación, decía, hombre, es que la educación tiene que ver con la política social. Sí, antes del año 2015. Desde el año 2015, con los ODS, al igual que el deporte y la recreación y la educación física, no solo tenemos que pensarla en términos sociales, de bienestar, de mejoramiento de la gente, sino en términos económicos, de desarrollo económico, es decir, que genere oportunidades, y en términos de protección ambiental, ¿no? O sea, esa visión que está en el artículo 339 de nuestra Constitución es la plataforma del nuevo modelo de desarrollo que tenemos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un lema: no dejar a nadie atrás. Eso es muy importante. Entonces, un primer resumen de esta primera parte de los desafíos. No se trata de cambiar el aviso. Nosotros en Colombia hasta ahora cambiamos el aviso, pero digamos que estamos en pandemia y yo creo que cualquier respuesta frente a la pandemia tiene una orientación de buena fe para enfrentar esos desafíos, pero al mismo tiempo tenemos que darnos el tiempo, digamos, valga la redundancia, de pensar, de planear, de construir esas políticas, porque se trata de transformar esa institución. Imagínense ustedes, le cambiamos el nombre y es la misma institución. O sea, la que no sirvió, la que cuestionamos, la que no servía, la que era centralista, la que era tecnocrática. No, pues grave. Imagínense, yo, por ejemplo, llevo más de 20 años tratando de que quitemos la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control, para que no sean juez y parte. Bueno, no solo juez y parte, sino que es que esa oficina es la que ha vendido la idea, que también creo que es de buena fe, de hacer creer que el Sistema Nacional del Deporte es el deporte federado o asociado, porque es del que se ocupan ellos. No, eso deberíamos tener una superintendencia del deporte afuera y de una entidad de promoción y fomento que al mismo tiempo tenga un garrote para controlar a todo el mundo en una oficina de inspección, vigilancia, pues absurdo. Recuerdo el caso de Chocó para los Juegos Nacionales pasados. Imagínense, muchos deportistas no pudieron ir porque la liga no tenía reconocimiento. ¿Y qué culpa tiene un deportista? O sea, no es que este sistema se soporta en lo humano, en las personas. Bueno, pues hay que cambiar ese modelo, ¿no? Entre otras cosas, hay que quitar el reconocimiento deportivo. Eso es una parafernalia que no tiene ningún sentido. El plan decenal propuso el registro único del sistema, como lo tiene educación y como lo tiene salud. Entonces, creo que es más de facilitarle a la gente. Hay que reorientar las políticas con esos nuevos desafíos. Hay que profundizar el proceso de descentralización y hay que reformar y adecuar la ley 181 al futuro. Porque es que muchos están intentando hacer, ya hemos tumbado 3 proyectos de ley y esperemos no tumbar el cuarto, unas leyes para favorecer unos sectores, para tener esa mirada chiquita. Imagínense, un proyecto de ley que no hable del derecho al deporte, un proyecto de ley, una reforma de la ley que no hable del Sistema Nacional del Deporte, una reforma de la ley que no hable del gasto público social, o sea, sin plata. No, pues dejemos la que tenemos, o sea, no tiene ningún sentido. Una reforma de la ley que no incorpore
como resultado de la pandemia el tema de la educación física y la articulación funcional entre el sector educativo y la salud con el sector del deporte. Hombre, no pasó nada con la pandemia, pues, o sea, no aprendimos. No, creo que ahí hay que pensar en el futuro y entonces ese futuro sí tiene un compromiso vinculante para Colombia, que es la Agenda 2030 y ese modelo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible montado en lo social, Roberto, perdón. lo económico. ¿Sí? Te quedan 10 minutos. Ah, fantástico. Yo creí que me quedaban 5. Bueno, ahí tienes 5 más. Muchísimas gracias. Perfecto. Con mucho gusto. Bueno, entonces les decía que adecuarnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030, pues no es un ejercicio tan elemental. Aquí en Colombia, y yo lo he criticado, el Departamento Nacional de Planeación, que ha hecho una vergüenza. Entonces trata de colocar frente a cada una de las metas del plan de desarrollo, oiga, ¿esta a qué se parece? Ah, esta tiene que ver con el objetivo tal. No, pues eso para el kindergarten, eso para el preescolar. Pero este es un ejercicio que duramos muchos años construyéndolo. Imagínense que los ODS, en términos técnicos, comenzamos a construirlos en el 95, en Copenhague, Declaración de Copenhague 1995. De allí nacieron los ODM y de esa evaluación nacieron los ODS, 20 años, que son 17 objetivos, pero no son 17 objetivos, son 5 lineamientos de política, un objetivo de la política, una estrategia. Entonces la gente, claro, porque normalmente como da pereza leer todos estos documentos, cogemos el final, son 17, mire, el primero es este, el segundo, no. Y no están elaborados de que un país diga, me fue bien en el 7º, pero en los demás no es posible. Si no supera el primero, el tema de la desigualdad, de la pobreza, de la exclusión social, que entre otras cosas con la pandemia está aumentando de forma impresionante, y por eso el llamado de todos los organismos internacionales, Naciones Unidas, CEPAL, la banca multilateral, Banco Mundial, Banco Asiático, Banco Europeo, o sea, están llamando a que tenemos que profundizar una pedagogía sobre los ODS. Y aquí se ha tomado una decisión que creo que es muy afortunada, aunque estaba planteada en un comienzo, en el año 2015, ahora se ha propuesto que le demos mucha fuerza a las universidades, a poder identificar 1000 universidades en el mundo que sean las socias de los ODS, porque no son 10 años. Los ODS los estamos evaluando cada 5 años, tenemos un corte al 2030, pero tenemos unos desafíos identificados al 2050. Entonces, de cómo los países tienen que adecuarse a eso. Y eso hay que bajarlo. Miren que, por ejemplo, en el caso del deporte en Colombia, no tenemos un ejercicio de armonización con los ODS. No, tenemos un ejercicio de relacionamiento controvertible. A mí nunca me han invitado a controvertir. Yo lo controvierto académicamente porque es el único espacio que podría tener para eso, porque obviamente no nos vamos a sustraer de ese tema. Los gobiernos duran muy poquito. En Colombia el nuestro ya se está acabando, mientras que las políticas son de largo plazo. Y entonces alguna gente me ha preguntado, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Hombre, pues si no es posible avanzar, construyamos masa crítica. Organizaciones como Arcoprev, o sea, la organización de las comunidades, la organización de los municipios, la organización de los departamentos, que finalmente se trata de tener una visión desde lo local. ¿Quiénes sufrieron los efectos más grandes del COVID? Los municipios, lo local en el mundo entero. Bueno, y entonces, si no hablamos con los municipios, imagínense ustedes, sino que llamamos a otro, ¿no? Llamamos a, por ejemplo, las federaciones. No. Ustedes recordarán que incluso aquí, en el nivel nacional, se planteó el hecho de abrir escenarios deportivos y no habían hablado con los alcaldes. No, pues el sistema, para eso es el sistema, ¿no? Eso es como, pues, imaginen el tema de educación en la discusión que estamos de si abrir o no abrir, pues el gobierno obviamente podría tomar una decisión de dar la orden de abrir en contra de todos los demás, pero para eso hay un sistema integrado por actores, ¿no? Actores que no solo son los departamentos, los municipios, los distritos, sino los maestros, ¿cierto? El sector mismo educativo, el sector. Entonces, yo pienso que en el deporte nos falta mucha pedagogía para defender el sector, una visión del sector. Obviamente respetar lo funcional del sector. Quienes se dedican al deporte asociado no hay que sacrificarlos, hay que protegerlos.
pero hay que mirar lo otro. Y yo sí hago un llamado a los profesores que miremos lo otro. Hace poco estuve en un foro con un municipio y me decían, hombre, tenemos muchos problemas porque aquí los niños estamos trabajando en el aula y queremos, por ejemplo, que los niños en primaria aprendan varios deportes. Y nos dicen, no, el profesor de la escuela, el del INDER municipal, me dice que no puedo practicar ningún otro deporte porque yo estoy en el equipo de fútbol. Y entonces, imagínense ustedes que ya que no solo tenemos un daño adentro, sino que el sistema, por no tener unos lineamientos de política, unos mecanismos de coordinación y armonización, pues va a tener dificultades. Pues los ODS, la Agenda 2030, estos 169 metas de los 17 objetivos son una enorme oportunidad que yo invito cariñosamente a que lo estudiemos. Colombia cometió un error, por ejemplo, con las pruebas saber, ustedes lo saben, que se fue más por la línea OCDE que por la línea UNESCO de las Naciones Unidas. Y es una vergüenza, es el único país en toda la región que tiene eso. Yo he estado mirando los modelos de evaluación de varios países de la región, todos siguen lineamientos de Naciones Unidas, menos Colombia, que le dio por esa pataleta de meterse en la OCDE sin haber estructurado el daño que eso nos podría hacer para cumplir ciertos estándares que sí nos afectan. Porque el origen de la OCDE, que es un club privado, tuvo un origen bonito, romántico, el de las buenas prácticas, el buen gobierno, pero se fue metiendo en todo, ¿no? Se metió a la sala y ahora se metió a la alcoba y se metió a la escuela. Entonces, bueno, eso no es vinculante. Miremos cómo, lo peor que nos puede pasar es que nos saquen de ahí. ¿Sí? Pero ¿a costa de qué? O sea, que los niños sean felices. Bueno, entonces creo que la educación física con los ODS y la educación física en esa articulación, educación física, deporte, recreación, tiene una oportunidad de poder desarrollar indicadores propios. Porque si bien nosotros contribuimos a temas como la obesidad o el sedentarismo, ese no es un indicador, a ese indicador tenemos que contribuir todos, a no ser que el sector salud nos dé la plata, ¿no? Porque también veo algunos que dicen, no, entonces deberíamos depender del sector salud, ¿no? Es que nuestro centro es el mismo, es el ser humano y cómo desde diferentes sectores podemos contribuir a su mejoramiento. Y entonces este es el esquema con el cual nos movemos en los objetivos de desarrollo sostenible. Son 5 lineamientos. Traten de no mirar los 17. El primero y más importante, las personas. Poner fin a la pobreza, al hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad y la igualdad, la prosperidad, la paz, el planeta y hacer alianzas. Estamos en un mundo de alianzas y la pandemia ha reclamado en el marco de los ODS que hagamos alianzas. Arcofred, avancemos en alianzas público-privadas, internacionales, porque si bien con la virtualidad hemos tenido muchas dificultades, también hay que reconocer que a pesar de esos problemas de exclusión, de falta de internet, muchas comunidades, etcétera, ahora nos podemos reunir mucho más fácil. Podemos estar en China o podemos estar en París o en Londres o en Nueva York o en Buenos Aires, simplemente con una plataforma de estas como Zoom o cualquiera. Entonces creo que hay que aprovechar también el que se nos adelantó el futuro y hay que empezar, digamos, a mirar cómo nosotros construimos esa relación con indicadores nuestros, porque mientras sean de otros vamos a terminar nosotros muy complicados. Miren ustedes que antes de la pandemia la tendencia de la educación física en América Latina era hacia abajo. Quitemos educación física de las escuelas. De hecho, en la básica primaria no la tenemos, aunque el plan nacional lo propuso. Entonces, creo que la pandemia nos tiene que devolver a ver qué es lo esencial en el desarrollo humano, en el bienestar, ¿no? En la felicidad de niñas y niños. Y obviamente que existe un momento muy sensible de mucha valoración pública sobre el papel de la educación física, del juego, etcétera, en la escuela. Entonces, aprovechémonos de eso. Tenemos muy pocos años para eso, antes de que al mundo se le olvide la pandemia. Yo creo que hay que aprovechar estos 2, 3 años, 4 años para trabajar mucho con este tipo de construir unos indicadores propios de la educación física que nos permitan relacionarla con el deporte, con la recreación, porque depende de donde lo miren. Si yo lo miro desde el deporte, pues mis indicadores son otros. Pero si yo los desarrollo desde acá, desde la educación, que es un terreno y una reivindicación, digamos, que tiene más respaldo público en todos los terrenos, creo que podríamos construir
un trabajo muy interesante como un desafío para nosotros. Y obviamente una recomendación internacional, se conoce como la Declaración de Shanghái, año 2016, y es la necesidad de articular el deporte, la cultura, la recreación, la educación física, la salud, en un modelo que se llama poblaciones saludables. ¿Cómo vamos a tener las ciudades del futuro? ¿Cómo son? O sea, ¿para qué construimos infraestructura deportiva ahora? ¿Para qué? O sea, si tenemos que mejorar el espacio público ambientalmente sostenible, si tenemos problemas en el espacio público para que la gente camine, corra, se desplace, utilicemos más la bicicleta, menos el carro. Bueno, entonces les invito a leer la Declaración de Shanghái y ver cómo desde la educación física, el deporte y la recreación podemos articularnos con la salud, con la cultura, con el medio ambiente, con la educación. Este es un ejercicio muy atractivo que desde la escuela, desde ese liderazgo de la escuela, porque uno se encuentra los profesores de educación física cuando va a la escuela, cuando discuten en la comunidad, allá están también, cuando discute tal, es una maravilla, o sea, yo digo, no, pues los mejores socios que uno tiene, pero qué importante que tengamos acuerdos dados a través de la organización, que la gente se pueda organizar, que podamos tener gremios, porque la sociedad civil no son las personas, son las personas organizadas para que haya una interlocución, digamos, con el Estado y con otros actores. Y de ese ministerio necesitamos, en esta construcción que hay que hacer, no sabemos si en este gobierno alcanzamos a hacerla, pero sí hay que hacerla, que haya un liderazgo para ese sistema nacional del deporte, para el sistema. Cuando yo digo deporte, estoy hablando del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física, para ese sistema, con participación ciudadana, con coordinación intrainstitucional e interinstitucional. Si no hay participación ciudadana, no tiene sostenibilidad, porque terminaba el gobierno, nos sentamos los que hemos estado aquí y vamos a seguir aquí, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Esto cómo nos lo dejaron? Es como cuando uno arrienda un apartamento y entonces, bueno, ¿y ahora cómo quedó? ¿Esto hay que pintarlo o nos toca tumbarlo? O sea, ¿qué hacemos? Pues creo que aquí hay una oportunidad muy interesante y el ministerio, todos debemos apostarle, digamos, a esa construcción en lo que corresponda. Y yo haría una invitación a los participantes de este congreso a que pudiéramos reflexionar mucho más y avanzar más en temas de equidad e inclusión. Esta semana hemos recibido buenas noticias de premios Nobel ganados por mujeres. Y alguien me decía, hombre, mire, es que ahora hay mujeres chéveres. No. Toda la vida las ha habido. En la medida en que hagamos visible la equidad, vamos a encontrar un reconocimiento, porque una sociedad que avance en igualdad es una sociedad que avanza. Y la equidad es un problema muy serio de este sector. Este es un sector inequitativo. Imagínense, lo único que la gente saca la foto de que las mujeres están participando en el deporte es porque hacen parte de un equipo de fútbol o porque son deportistas profesionales o de élite. No, estoy hablando del resto de mujeres, de las niñas, de mi mamá, de mis hijas, de mi abuelita. O sea, las mujeres, o sea, así como hablamos de los hombres. O sea, entonces, el tema de equidad y el tema de inclusión son categorías que tendríamos que revisar muy a fondo, que se derivan de los ODS, no nos salimos de ese escenario, estamos ahí y esa es la invitación más importante y es lo que encerraría, a mi juicio, esos desafíos para construir un ministerio del deporte en tiempos de pospandemia y de cara al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias.